Dios les bendiga, buenas tardes. Un hermoso día hoy, porque Dios nos concede la oportunidad de, haber disfrutado la faena del día, el trabajo. Pero qué bueno, y te agradecemos y agradecemos a Dios por la oportunidad que nos permite el poder unirnos a través de este medio, nuestro servicio oculto más bien a Dios, nuestro tiempo con Dios o nuestro contacto con Dios. Bienvenidos, les doy un abrazo. Hoy mi esposa no está conmigo, ella se encuentra en California junto con sus hermanas y pues está bien, le di unas vacaciones. No, está bien, es un gozo que también ella se involucre con nuestra familia. Y al estar aquí, pues vamos a iniciar y aprovechar el tiempo. Tengo un pasaje que hoy quiero presentar a ustedes. Vamos a leer la palabra de Dios. Soy el pastor Luis Montes de Oca, los que nos están viendo por primera vez. Estamos aquí pastoreando la iglesia de Dios en Tucson. Y su nombre es La Vid Verdadera. Si se quiere conectar, pues ya se conectó. Es Iglesia de Dios, La Vid Verdadera y Tucson, Arizona. Con eso pueden estarnos conectando con nosotros. Bueno, hay un pasaje, hoy voy a estar hablando acerca de lo que es la oración. Vamos a comenzar una serie este mes de noviembre y posiblemente diciembre, aunque van a involucrarse las actividades como el día de Navidad, el Año Nuevo. Bueno, hasta donde podamos nosotros queremos comenzar con una serie que está enfocada en los salmos. La Biblia tiene 150 salmos. El salmo más pequeño es el Salmo 117 y el salmo más largo es el Salmo 119. Entonces, esperamos que disfrutemos. Hablaba con una persona hoy la importancia de leer, escudriñar, aprender, memorizar la palabra de Dios. Y le mencioné, comienza con los salmos. Los salmos siempre tienen un objetivo. Nos van a enseñar cómo adorar, cómo alabar a Dios, cómo buscarlo en tiempos de dificultad y cómo también gozarnos en tiempos de bendición. Entonces los salmos nos enseñan teológicamente a poder adorar y alabar a Dios. Y en este caso también podemos acercar confiadamente al trono de su gracia y hallar socorro, dice su palabra, a través de la oración. Hay varias formas de oración. Está la oración colectiva, donde nos unimos con los hermanos. Está la oración personal, donde Jesús dijo que cuando ores te encierres en tu recámara y ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que está en secreto te va a recompensar en público. Aunque no lo creas, Dios sí oye, Dios ve, Dios sabe. Y podemos entonces, en esas incertidumbres y sobre todo las crisis en las que nos enfrentamos y en particular aún en momentos de dolor, podemos hallar refugio, podemos fortalecernos orando. Entonces, hoy vamos a estar enfocados en el Salmo 3, pero quiero antes estar comunicándoles la palabra de Dios. ¿Qué dice el escritor Santiago? Conforme los que han estado comprendiendo quién era Santiago, y se sabe que era medio hermano de Jesús. Incluso su familia de Jesús, medios hermanos, se convirtieron después de que él resucitó. Y Santiago fue uno de ellos, y él escribió bien enfáticamente la importancia de entender cómo es que Dios nos escucha y cómo es que a veces Dios no nos escucha. Y él habla incluso que una de las razones que no nos permite tener respuestas de Dios, primero, Dios es soberano. Cuando Dios dice sí, aunque todos digan que no, es sí. Cuando Él dice no, aunque todos digamos que sí, es no.
Pues tenemos que estar siempre expuestos y conscientes de que estamos ante el Creador de todo el universo, al que nos formó en el vientre de nuestra madre. Y una de las cosas que aprendemos en la oración es que no es solamente hablar por hablar. El Señor habló, Jesús dijo que no fuéramos como los que creen que por su palabrerío serán escuchados. O sea que hay personas que solamente hablan y hablan y no saben ni por qué están hablando ni con quién están hablando. Hoy queremos involucrarnos a través de los salmos y encontrar la riqueza de ellos. Y en este Salmo 3 habla bastante de la importancia de lo que es orar. Está la oración, a veces en silencio, con lágrimas, con el corazón. Hay oraciones con clamor, donde podemos llorar ante la presencia de Dios e incluso podemos gritar, es innecesario. Nuestras emociones necesitan encontrar que cuando clamamos Dios nos oye. Jeremías, estando en una situación por causa de servir al Señor, en un pozo con pan y agua, ahí él probablemente sintió la ausencia de Dios. En el concepto humano a veces nosotros queremos ver para creer, pero Dios siempre ha estado ahí. Aunque nosotros lo ignoremos, Dios siempre ha estado ahí. Y Dios le dijo a Jeremías: clama a mí. Clamar, traten de pensar que vamos a la par de un venado, un ciervo. Dice el Señor, y fue David quien escribió: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así, oh Dios, el alma mía. Y miren la connotación: mi alma tiene sed. Él consideró que los ciervos braman por ausencia de agua, y él se compara a que podamos nosotros también encontrar el refugio en el momento cuando la vida es seca, es difícil. Entonces, pero Santiago, el apóstol Santiago, él escribe y dice, en el capítulo 4, versículo 4 del 3, vamos a leer hasta el 10, hace una pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Vean que Dios no esconde las características de las relaciones dentro del cuerpo de Cristo, hablando de aún los creyentes en Cristo, porque aquí está hablándole al pueblo de Dios. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? La pregunta es: ¿por qué te enojas? ¿Cuáles son las bases? Y la Biblia no prohíbe enojarse. Dice la Biblia: airaos, pero no pequéis. No pequéis. También dijo: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir, antes de que pase el día, arregla las cosas. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay que ser prestos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. No estamos exentos, no estamos privados de expresar esa emoción, a veces de ira o de desacuerdo, de frustración, pero que podamos hacerlo con sabiduría. Un proverbio dice que el que se enoja pierde. Y también dice otro verso de Proverbios que el que se enoja comete locuras. Entonces, si hay algo que debemos aprender en la palabra de Dios, es que nos va moldeando para poder mantenernos libres. ¿De dónde vienen? Las cuales combaten en vuestros miembros. Y mire el verso 2: codiciáis y no tenéis. Hay quienes viven amargados porque no tienen lo que quieren, están aferrados. A veces dice una expresión: decláradolo y lo obtendrás. No siempre.
porque nos podemos incluso decepcionar y no es que Dios nos responda. Dios siempre sabe lo que es mejor para nosotros. En este caso, la codicia es porque ya no tienen control. Matáis y ardéis de envidia. No podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y aquí ya viene la dirección de pedir. Pedís porque no pedís. Hay cosas que no alcanzamos porque no las pedimos. Y hay cosas que no alcanzamos aunque las pidamos porque no están dentro del plan de Dios. 3. Pedís y no recibís. Ahí tenemos la respuesta. Pedís y no recibís. ¿Pero por qué no podéis recibir? Porque pedís mal. Y el trasfondo de pedir mal es que dice, porque pedís para gastar en vuestros deleites. 4. Y aquí establece una de las razones por las cuales Dios no a veces oye nuestra oración. Y los compara con almas adúlteras o almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es amistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y es ahí donde el proceso de Dios, cuando venimos y rendimos nuestra vida al Señor, hay un proceso, hay una meta, hay un camino en el cual caminar, que es Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad, hay que caminar la verdad. Y Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino solo por Jesús, sino por Él. Entonces, el verso 5 dice, ¿o pensáis que las Escrituras dicen en vano? Y esto es importante, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Se contrista el Espíritu de Dios que ha puesto en nosotros. Pablo lo pone de otra manera, no ignores que vuestro cuerpo es el templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Entonces, no somos cualquier persona que vivimos a la ligera. Ahora tenemos principios, ahora tenemos metas, ahora tenemos propósitos. Y hay que alcanzarlos. Es una vida piadosa. Ahora en Cristo somos piadosos. Sin Cristo somos impiadosos, impíos. Entonces un impío, al no mantener una relación o búsqueda con Dios, puede vivir su vida a la ligera y sin principios y sin valores, pasando por alto que Dios todo lo ve. Luego, el verso 7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Este versículo nos declara que entonces mucha de la influencia que intenta desviarnos del propósito es el diablo. Y también hay que discernir, dijo Pablo, los espíritus, si son de Dios. Hay que discernirlos. Hay que ver el fruto de esas decisiones o esas influencias. Hay que ver el fruto. Dijo Jesús que conoceremos a la gente por sus frutos. Los conoceréis. No todo el que me dice Señor, dijo Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, realmente estará en la presencia del Señor. Entonces, vamos a orar, pedirle a Dios que nos bendiga. Esta oración ahora nos lleva a pedir el favor de Dios para que bendiga este tiempo de la palabra de Dios. Hay mucho sobre la oración, sin embargo es lo más abandonado en nuestros días. Hemos concluido con solamente orar por la comida, orar a veces por alguien que está enfermo, lo cual es importante. Pero si hay algo que tenemos que retomar en esta generación que está cruzando momentos bien traumáticos,
es buscar el rostro de Dios orando. Voy a cantar ahorita después de orar un canto que es clave para esto. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Dijo una persona, un hermano, lo que no has logrado de pie, lo lograrás de rodillas. Si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, se convirtiere en sus malos caminos, y sobre todo estas áreas tenemos que enfrentarnos a ellas, hacernos una evaluación. ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Conozco la voluntad de Dios? ¿O solamente lo que yo creo que es bueno es bueno? Porque el egocentrismo me lleva a creer que estoy bien a veces, pero no estoy filtrado por la palabra de Dios. Mi corazón tiene que ser filtrado. Si no está en la palabra, si no lo aprueba, si no lo dice, si no está, ¿por qué estar ahí? Cuando dijo almas adúlteras, es que hay una inconsistencia, no hay fundamento. Una persona adúltera es aquella que traiciona a su próximo, a su esposo, a su esposa, y es algo que incluso es discriminativo en la sociedad. Sin embargo, Dios está comparándonos igual. Si no quieres estar conmigo, tener comunión conmigo, entonces estás claudicando, estás en el mundo. Por eso la Biblia enseña en los principios que leímos que las guerras vienen precisamente porque no estamos satisfechos, peleamos porque no estamos satisfechos. Por eso la oración es un medio, es un antídoto contra el desorden y contra el pecado. Entonces te vamos a invitar a involucrarte y vamos a hacer una oración. Padre, es un gozo tener la oportunidad y el privilegio más grande de poder oír, de conocer, estar aprendiendo, creciendo por la preciosa y poderosa palabra tuya. Tu palabra es fiel. Tu palabra es más que cualquier cosa de este mundo. Es más dulce que la miel, dice el escritor. Tu palabra es pura, es limpia y viene para limpiar, para redarguir, para instruir, para corregir. Oramos que tú bendigas este momento donde queremos estar aprendiendo del Salmo 3. Ayúdanos y dirígenos. Cualquier necesidad que hay, Señor, en el pueblo tuyo, en mi hermano, mi hermana que nos está viendo, su familia, oramos que tú traigas la respuesta, que tú traigas bendición, que quites los enemigos que se levantan a veces para, Señor, estarnos lastimando, aun cuando sean físicos y aun cuando no sean físicos, aun cuando también esos enemigos de desorden que a veces están en nuestra naturaleza y no nos permiten tomar, Señor, esa decisión completa de vivir para ti. Oramos para que tú nos bendigas y nos ayudes. Gracias. Santificada sea tu palabra y santificado sea cada oído y cada corazón y cada familia que oímos, leemos, escudriñamos y aprendemos de tu palabra. En el nombre de Jesús. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando. Si lo sabes, cántalo. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando. Cualquier necesidad, Dios las contestará. Orando. Bendita oración. Ya puedo hablar con Dios, aleluya, orando. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán, orando.
Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, Dios la contestará orando. Bendita oración, ya puedo hablar con Dios, sí, orando. Te vengo a decir, oh mi Salvador, cántalo, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón todo. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Te vengo a decir, dile al Señor, decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Añadamos este coro. ¿Para qué pecar si soy salvo, si ya tengo salvación? ¿Para qué pecar si la vida Dios me ha dado en Jesús? ¿Para qué pecar si el infierno solo espera al pecador? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? Como Jeremías oraba y oraba, así quiero yo orar y llorar. Como Jeremías oraba y oraba, así quiero yo orar y llorar. Dios le contestaba la petición que hacía, así quiero yo que conteste la mía. Dios le contestaba la petición que hacía, así quiero yo que conteste la mía. Gloria a Dios. Jeremías fue considerado el profeta llorón, pero ante la presencia de Dios. Qué precioso poder. La Biblia dice, bienaventurados los que lloran. Hay que llorar por buscar el rostro de Dios y por el anhelo. No llorar por los fracasos, los problemas. De hecho, ¿cuántos se deberían de evitar si solo oráramos? Hoy quiero entonces enfocarme ante ustedes con esta serie de los salmos. Hoy estaremos hablando de la oración y la protección de Dios, o más bien la confianza que podemos tener en Dios diariamente, esa confianza en Dios o esa intimidad. El Salmo 3, si quieres leerlo en tu Biblia, vamos a estar leyendo del 1 al 8, el Salmo 3. En el Salmo 3 encontramos mucha riqueza y dice así, el verso 1, oh Jehová, cuánto se ha multiplicado
mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. El verso 3, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová. Ahí está la oración, la súplica. Y él me respondió desde el monte santo. Miren la confianza en Dios. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Qué precioso descansar y no estar ahí fatigados, abrumados, con miedo, porque hemos quitado nuestro clamor y nuestra vista de Dios. El verso 6, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. 10 millares, 10,000 personas. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. El 8. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Cuando hablamos de este salmo, no todos los salmos fueron de David. Hay otros escritores, pero este salmo es exclusivamente de David. David, cuando escribe este salmo, él vivió en su vida momentos muy peligrosos. Conocemos su historia, una de ellas muy famosa, cuando se enfrentó al mismo Goliat, un gigante. Un joven con una convicción bien fundada en Dios y que como dicen, se sorprendió que el pueblo de Israel le tuviera miedo a un gigante. Un pueblo que dependía absolutamente del cuidado de Dios. Y no era Dios que se había apartado de ellos, eran ellos que se habían apartado de la confianza en Dios. Pero este joven llega, y no voy a contar la historia, y empieza a oír los insultos de este gigante. David era un muchacho espiritual, podía discernir lo que era Dios y también podía discernir lo que era su enemigo. Y en este caso le sorprendió que el pueblo de Israel, que Dios le había dado victorias en la historia, ahora esté oprimido por un solo hombre gigante, Goliat. Entonces, él se enfrentó a él con esa unción, con esa confianza en Dios, que incluso puso a Dios en primer lugar en frente de esta situación. ¿Y cómo venció a Goliat? Con una piedra. No fue que David era diestro en la onda, aunque sí lo fue, porque incluso en su ejército capacitó guerreros con ondas, que dice la Biblia que con una piedra o un ondazo, los guerreros de David que tenían esas ondas tumbaban un caballo. Pero no fue la diestra solo de David, sino que él se enfrentó al obstáculo que intimidaba al pueblo de Israel. Él tuvo momentos peligrosos. De hecho, su confianza en Dios, cuando lo trajeron al rey para decirles que él estaba dispuesto a pelear con Goliat, se reían de él. Un novato, no era guerrero. Pero él dio testimonio diciendo que cuando un león venía, quería robar sus ovejas o un oso, él las libraba de las garras de estos animales. Entonces David tenía plena confianza de que Dios le iba a dar la victoria. Cuando perdemos esa confianza en Dios nos encontramos desorientados. Y es obvio que el temor, es obvio que la burla del enemigo estará sobre nosotros. Cuando Jesús estuvo en la cruz del Calvario, ¿cuántos demonios
tuvieron fiesta y jolgorio y creyeron que habían terminado con Jesús. Jesús aguantó hasta el último por amor de nosotros, colgado ahí en la cruz del Calvario. Él, sin haber sido culpable, se convirtió en culpable por causa de nosotros, por amor a nosotros. Y cuando Satanás creyó que había vencido, Jesús venció a Satanás, venció a la muerte y resucitó y está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Todo lo que había profetizado se cumplió. Y de ahí comienza la iglesia. Jesús dijo: no los dejaré huérfanos, enviaré al Consolador, el cual estará con vosotros. La unción, la presencia de Dios es esos momentos que en medio de crisis y pruebas nosotros estamos bien cimentados y afirmados en que Dios es el que nos da confianza y nos va a dar la victoria. Entonces David tuvo muchas situaciones difíciles, se enfrentó a este gigante y luego tuvo que incluso huir del rey David. En la Biblia encontramos que halló gracia en el rey Saúl, pero cuando él mató a Goliat y empezaron a glorificar el hecho de David, gritando que Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000. Y se le entró un espíritu de celo y de envidia, y el amor que sentía por David se convirtió en odio, aún con todo el deseo de matarlo. Y lo quieres leer, pues está en la palabra de Dios. Y encontramos que él tiene que huir de la autoridad misma de un gobierno de Saúl. En el Salmo 3 tiene que ver con la rebelión de uno de sus hijos, Absalón. David tuvo varios hijos, pero Absalón fue uno de los hijos que se rebeló contra él y se levantó contra de él, se sublevó. Entonces, él tiene una experiencia o una crisis paternal con un miembro de su familia. Absalón mató a uno de sus hermanos. De hecho, mató a varios hermanos de él que eran hijos del rey, o sea, medios hermanos. Y este hombre se levantó, este hijo de David, Absalón, y pues David tuvo una experiencia dentro de su familia. A veces cruzamos momentos difíciles dentro de la familia. Es difícil ver a veces que un hijo se levanta, se subleva, rechaza, o una hija. Sin embargo, David estuvo experimentando esto, posiblemente a veces en estas crisis familiares. Nosotros también podemos tener la confianza en Dios y acercarnos a Él. Todos, incluso, a veces en la vida tenemos esas crisis de enfermedad, nos enfermamos, incluso enfermedades de riesgo, amenazas para nuestra vida, encontramos incluso riesgo al andar en la calle, no sabemos lo que pueda acontecer, conductores que andan borrachos, no andamos buscando el peligro, pero hay peligro en todas partes. Y todos nosotros enfrentamos estos peligros. Entonces, ¿a dónde podemos ir? ¿A dónde podemos ir y tener protección en medio de esta existencia? Entonces, encontramos en el capítulo 3 de Salmos que David, cuando estuvo en estos problemas familiares, de guerra, de sublevación, de traición, David fue al Señor en oración. Y el verso 1, a Jehová, oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Él está hablando de una cantidad que no tiene número, pero ¿cuántos se han levantado? ¿Cómo él podía experimentar y podía acercarse a Dios
poner frente de Dios. Mira cuántos se han levantado. ¿No te has sentido a veces así? En el caso de David, todo el pueblo lo empezó a abandonar para seguir a Absalón. Absalón, cuando quiso tomar el reino de David, era muy sutil. Él hablaba de ser mejor rey que su propio padre. Fue ganándose al pueblo y el pueblo fue dejando de estar respetando al rey. Entonces, no solamente tenía enemigos, sino todo el pueblo se había vuelto contra él. Hay veces que te vas a sentir solo o nos vamos a sentir solos. Pero hay algo que tenemos que aprender. Esta es una regla mía. Aún los enemigos, aún los amigos, los hermanos en Cristo, gloria a Dios por ellos, por los amigos. Cuando yo nací solo. Ninguno estuvo ahí, más que mi madre y mi padre y mis hermanos, pero sobre todo mi madre y mi padre. Fuimos creciendo, desarrollándonos, y a veces, pues por nuestras malas decisiones, lastimamos a la gente, porque somos seres humanos. Pedimos perdón, a veces no nos importa, y eso ya está mal cuando no nos importan nuestras relaciones. Pablo le dijo a Timoteo, en cuanto a ti dependa, mantén paz con todos. Es una regla, es un principio, mantén paz con todos. O sea, no nos llamó a ser personas que están siempre en conflicto con otros, sino a paz nos llamó Dios. Y en este caso David es un pacificador, pero las circunstancias en las que se encuentra, que son muchas, él incluso busca la protección del Señor. Pero tú, oh Jehová, eres, en el verso 3 dice, eres mi escudo. Mas tú, Jehová, eres mi escudo alrededor de mí. Encontramos una protección que él encuentra que ha estado en el pasado, en el presente, y esa protección seguirá en el futuro. Él declaró que era escudo protector Dios. Un escudo es lo que nos defiende. Pablo habla de que nuestra batalla en la vida no es con sangre ni carne, sino contra potestades de las tinieblas. O sea, tenemos una guerra espiritual. No es cuestión de ver demonios con cuernos. ¿Quién dice que es un demonio? Y las figuras que se representan como demonios quizá queden, pero nunca he visto un demonio. Quizá el Tasmania que pintaba Disneylandia es el que lo consideran como un demonio, pero yo nunca he visto los demonios. He visto sus manifestaciones, he visto sus características. Es increíble que te sorprenderás que hay personas que te vas a dar cuenta que de Dios no tienen nada más que una influencia espiritual y que vienen a hacer daño. Pero Dios nos está invitando a que podamos confiar contra estos ataques del enemigo. A veces nos sentimos como padres atribulados, incluso nos sentimos ayuda, pero bendito sea Dios que nos dio el medio de la oración, el medio de poder buscar a Dios. Él dijo, oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis enemigos. La oración que David está haciendo es un ejemplo para que nosotros como padres podamos también depender de Dios. Gloria a Dios. La opinión pública no considera que la oración sea de ayuda. ¿Está bien? Hay quienes te dicen, ¿y para qué estás orando? ¿De qué te sirve estar orando y orando si no tienes respuestas? Para ellos no tendrán respuestas, pero nosotros sabemos que Dios oye, que siempre está atento. Y más cuando vamos a su casa con más razón. Ahora ya nos quitaron el templo y los están cerrando y posiblemente los sigan cerrando. Pero lo que no pueden quitarte es tu comunión con el Señor. Lo que no pueden quitarte es tu tiempo con Dios.
Todos tenemos que dedicar un tiempo personal, único, para con Dios. No, pues no oran en la iglesia, pues yo no oro. Si pusieran oración yo orara. No tiene que ver nada con eso. Eso es más personal. Eso tiene que ver con cuánto tú conoces y te acercas y buscas el rostro del Señor. Esperamos que tú lo hagas. No, pero yo no soy pastor, yo no soy líder. No, la oración es para aquel que busca al Señor. Clama a mí y yo te responderé. Que lo busca con todo su corazón. Que tiene las intenciones de caminar y hacer la voluntad de Dios. De determinar a no seguir haciendo lo malo. A desechar lo malo para empezar a caminar en lo bueno. No puedes caminar en lo bueno si no tienes la buena palabra de Dios. Si no tienes el mapa del diario vivir, que es la palabra de Dios. Un día el Señor le dijo a los apóstoles, se estaba yendo la gente porque les habló la palabra y dijo, dura es esta palabra, Señor. Dice, y le dijo el Señor a los apóstoles, si se quieren ir ustedes también, váyanse. Y es interesante porque el Señor no anda con medias tintas. Él es, punto. No es a ver si se puede. Es no, es sí. Aunque sea para nosotros no, es sí. Y un apóstol contestó, Señor, solo tú tienes palabra de vida. Y lo que estamos predicando en este momento es la palabra de vida. Estamos viendo que la oración de David es un ejemplo que estamos adquiriendo. A veces se van a burlar de que oramos. Tanto que se burlaron de los hermanos que oraban. Yo vengo cuando los cultos antes de empezar había gente orando desde que entraba al templo, se hincaban a orar y hasta que terminaba el culto. De ahí surgió la idea de que hermanos que oraran estuvieran orando y velando por el culto que se estaba llevando a cabo. Pero se les empezó a criticar. Empezó a dejarse de buscar el rostro. Yo no estoy diciendo que esos hermanos eran mejores que los otros, pero estoy diciendo que había al menos una intención, por lo que las cosas en Dios deben ser intencionales, no imaginarias. Y ellos buscaban a Dios. Entonces, la gente le decía a David, no hay para él salvación. Eso es el verso 2. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. ¿Te has sentido a veces cuando hasta se burlan de uno? Y sientes un latigazo de la vida que tú dices, ay Señor. Sin embargo, David se sentía así, de esta manera. David vio al Señor como su escudo, como su protección. Dejó de escuchar a los que dudaban y que no creían en el Señor, pero él sí creyó en Dios. Algunos oran y creen y reciben. Otros oran, dudan y piden mal y no reciben nada. Si hay algo que debemos reenfocarnos es, ¿estoy orando como a Dios le agrada? ¿Mi oración es correcta? Orar, hay que escudriñar. No es solamente orar. Hay gente, ahora que ha habido eventos, todo el mundo está orando, pero Dios no está buscando solo que oremos, sino que cambiemos de vida, de actitud, que demos frutos dignos de arrepentimiento. Una oración que Dios contesta es una persona que también da frutos dignos de arrepentimiento. Me consta, he visto que las personas llegan a orar, están orando 1 hora, terminan el culto y se están peleando fuera del culto. Y uno dice, pues ¿dónde estuvieron entonces? Y eso se llama literalmente liturgias humanas que se pueden practicar. Pero quien puede comprobar si estás orando es la respuesta de Dios. Y cuando oremos, busquemos que Dios va a darnos respuestas y sigamos orando, porque la oración tiene poder, tiene la virtud que viene de Dios. Una mujer que se acercó, no orando, pero creía en su corazón que si solo tocaba el borde de Jesús, sería sana. Tenía años con un flujo de sangre. Esa mujer ha estado una persona bien flaquita, los huesos se le veían, se estaba desgastando, muriendo por falta de sangre. Sin embargo, ella creyó
Cuando se ora a Dios hay que creer que le hay. Hay que tener fe que Él está ahí y que Él es galardoneador de los que le buscan. Y ella se acercó y tocó el borde del Señor y fue sana instantáneamente, que Jesús paró su caminar. Lo iban tocando muchos, pero nadie recibía la virtud que esa mujer, porque aunque estaba Jesús, no miraban a Jesús como el Señor del Señor. Esa mujer dijo, si solo tocar el borde. Su meta era tocar. Él sabía que Dios iba a sanarla a través de Jesús, y ella se acercó como haya sido, buscar a Dios con intensidad, con todo el corazón y con un corazón dispuesto a agradar a Dios. Esa mujer no dice que era una pecadora, pero conforme a la ley de los judíos, el flujo de sangre, ella no podía tocar a nada ni a nadie, mucho menos a un maestro. Imagínate hasta dónde la fe de esta mujer atrevida y audaz, que dijo y se enfocó, si solo tocar. Nosotros tenemos respuesta si solo buscamos el rostro del Señor, si solo clamamos, si solo nos rendimos, si solo pedimos incluso la ayuda para ser transformados. Porque esta naturaleza es nuestro enemigo. Voy a terminar. David encontró que Dios responde la oración. Él dice en el verso 4, con mi voz clamé a Jehová. ¿De qué manera nos acercamos a Dios? ¿Con brincos? ¿Con palmadas? ¿Corriendo? Es con mi voz. Y la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y del corazón surgen los malos pensamientos, surgen los hurtos, los adulterios. Y es ahí que no podemos usar nuestra boca solo a la ligera, porque se convertirían en palabreríos. Nadie podía entrar al lugar santísimo sin antes ser limpiado con la agua que estaba en el tabernáculo. Había un estanque de agua para lavarse, para bañarse y santificarse. Porque si no estaban santificados y iban a entrar al lugar sagrado, el fuego de Dios los mataba. Si estuviéramos en el Antiguo Testamento, ¿te imaginas a cuántos ya el Señor nos hubiera achicharrado? Porque Dios no es como nosotros, que solamente vemos apariencias. Uno dice, ay, ese hermano es un santo de Dios, mira nomás, se ve su presencia, pero no lo conocen. Y al último se decepcionan, esa es una persona, bueno, porque vemos solamente con estos ojos a veces la apariencia de la gente, pero algo que tenemos que saber, Dios sí conoce nuestro corazón. Cuando nos acerquemos a Dios, que Él va a responder, es estar confiados de que Él responde, y hay que usar nuestro clamor, y clamor con mi voz clamé. Fíjate que dice, con mi voz oré. Orar es en sí usar las palabras de lo más profundo de nuestro corazón, donde estamos pidiendo misericordia. No necesitamos temer a un mundo que es difícil, hostil. Estamos ahorita en una pandemia, hay crisis, la economía está cayendo, se han cerrado negocios, hay mucha gente en los hospitales, hay mucha gente que se está contaminando. No necesitamos temer a este mundo que es difícil, hostil. Están habiendo tantas cosas que debemos darle gracias a Dios cada día que nos levantamos. En este momento que yo estoy predicando, hay hermanos con frío, sin ropa, se les acabó su casa, tuvieron personas que murieron en esos derrumbes de tierra, bebés como mis nietecitas que están bien cuidadas, bien acobijaditas con su leche. Hay niños ahorita que no tienen ni su leche. Y el dolor más grande a veces de un bebé que no entiende porque está bebé, pero los padres perciben, los niños, las pestes, las epidemias que vienen. ¿Cómo le puedes dar gracias a Dios? Con tu boca también. Así como clamamos que nos bendiga, podemos alabar a Dios con voz de júbilo, con alabanza, glorificando y exaltando su nombre. Pero recuerda sobre todas las cosas,
A Dios no le traigas un corazón con el baúl cerrado. No puedes cerrarlo porque Dios sabe lo que está en ese baúl. David dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de ti. También pidió, y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de mi salvación, es el Salmo 51. David experimentó el haber pecado delante de Dios. David es el que dice en el Salmo 33, mientras callé, mi verdor se convirtió en sequedad. Hay personas que se están consumiendo por el pecado del odio, el resentimiento, y no pueden ver a la persona. Por eso no se pueden convertir al Señor, porque primero quieren quitar a lo que ya desean que se quite. Los problemas en la iglesia, lo leí al principio, los problemas en la familia, vienen las guerras y los pleitos, ¿de dónde? Porque está dentro de la persona. Y pedís, y por eso no le contestan. ¿Sabe qué hacen las personas? Se enojan más con Dios, como Caín. Caín quería que Dios recibiera su sacrificio de plantas. Hizo un altar y puso vegetales y los quemó delante de Dios. Y no lo recibió Dios como olor grato. A este Abel buscó lo más precioso de su ganado, lo más hermoso, lo más querido, para dárselo a Dios, para sacrificarlo. Abraham amó a Dios no solo de palabras, él vio el poder, el sustento, la protección de Dios, y él vio la mano de Dios, y todo iba bien. Cuando le dijo que iba a tener un hijo, lo tuvo hasta los 100 años, que incluso llegó a dudar, que la esposa le dijo, pues júntate con mi criada Agar, porque yo ya no sirvo para nada. Pero Dios le había prometido que tendría un hijo de su descendencia, de su esposa Agar. Se salió de la voluntad de Dios para caminar en sus incertidumbres y tuvo un hijo que se llamó Ismael, que ahora es el pleito en Israel con los árabes. Pero si Abraham se hubiera mantenido al margen, no hubiera existido los árabes, solamente hubiera sido el pueblo de Israel. Israel nace del vientre literalmente muerto, que Dios le dio vida para que naciera Isaac. Risa, por haberse reído de Dios, se llamó Risa. Pero Abraham, en todos esos eventos maravillosos y crisis familiares, llegó el momento de una verdad: ser probada la convicción de Abraham. Le dijo: Abraham, tú has sido fiel conmigo, pero una cosa quiero que establecer más ahora: sacrifícame a tu hijo. ¿Puedes entender? Una crisis. Tenía que sacrificar a su hijo conforme a las culturas de un sacrificio para dárselo a Dios. Y lo interesante es que cuando se lleva a su jovencito, él lleva la leña, lleva el cuchillo, lleva la lumbre. Y la pregunta obvia del muchacho dijo: papá, ya está viejito, ¿se te olvidó algo? ¿Qué se te olvidó? No, se te olvidó el cordero, papá. ¿Cómo pudo haber sentido Abraham esta respuesta de su hijo? Y fue cuando él pone a Dios también en primer lugar. Dios se proveerá, bendito sea el Señor. ¿Cuál es tu crisis? ¿Cuáles tus circunstancias? ¿Cuáles son tus miedos y temores? Quiero que sepas que si nosotros actuamos como David y venimos al Señor, David encontró que Dios sí responde. No se puede llegar a Dios si no se cree que va a responder. ¿Para qué? Cuando oramos, debemos orar que Dios responde. La oración de David le trajo protección y paz. E incluso cuando hablamos del verso 5, en paz me acostaré, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Es el texto de agradecerle a Dios por las mañanas, porque está el salmo para dormir. Yo me acosté y dormí porque yo me acosté y dormí, desperté porque Jehová me guardaba. En esta confianza también podemos entonces decir: yo me acosté y dormí y desperté.
Yo me acosté y dormí y desperté. David reclinó su cabeza en el seno de Dios y durmió. Su almohada fue descansar en Dios. Él fue feliz bajo las alas y la providencia de Dios, la dulce seguridad que encontró en Dios. El verso 6 dice: no temeré a 10 millares. Él se durmió en paz. Él no estaba con miedo de que lo asaltaran en la noche. Ahora no le importa para nada el tamaño de los problemas. Aunque sean muchos, se han multiplicado. Ahora él confirma su corazón en Dios en este pasaje y dice: no temeré. Ahora no le importa que sean muchos. Sabía que Dios era más grande que todos los 10,000 que le rodeaban. Dios es capaz de protegernos. Dios no falla. Él dispone de todo su poder en el cielo y en la tierra para bendecirnos. En la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo venció a todos sus enemigos. Dejólo todo en las manos de su Padre Celestial e incluso Él declaró al último: consumado es. Él fue victorioso y ahora Él es también llamado el Príncipe de Paz. Este salmo nos invita a poder tener confianza en Dios y entender que aquí hay una oración donde busca la protección de Dios y la obtuvo. ¿Sabes por qué muchos problemas no se resuelven en nosotros y cuando llegan nos agarran de sorpresa? Porque no estamos preparados. Se habla de una anécdota, unos viajeros que iban por una carretera y los encontró una tormenta que llegó fuerte, lluvia y vientos. Y en la carretera alcanzaron a ver una casa con unas luces prendidas y se hicieron a un lado y fueron y tocaron a la puerta. Eran unos hermanos de color y pidieron refugio. Sintieron miedo a esa tormenta y fueron recibidos y les dieron hospedaje, y estando ellos adentro ahí, a un lado de la chimenea junto con los hermanos negritos, empezó a arreciar la tormenta al grado que se movía casi la casa. Y ya llenos de incertidumbre y con miedo, ellos obviamente optaron por buscar a Dios y le dijeron a los hermanos de la casa, a los anfitriones: ¿por qué no oramos? Y los hermanos de color le contestaron: oren ustedes, porque nosotros ya oramos antes que llegara la tormenta. Hay muchos que oramos y esperamos no seguir así. Oramos en medio de la tormenta o cuando llegue la tormenta, en vez de orar antes que venga la tormenta. Ser diligentes en saber que yo debo de orar aún por el mañana, que no sé lo que va a traer, pero puedo confiar en Dios, a través de la oración acercarme y encontrar fortaleza y protección divina. Hazlo, hagámoslo. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán, pero orando. Voy a orar. Padre, gracias por esta bendición de poder encontrar refugio. Tu palabra enseña, dice: torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y levantado será. Y el salmo que estamos leyendo nos enseña de la incertidumbre que el ser humano a veces enfrenta en las crisis. David experimentó la rebelión de su hijo en contra de él, y por amor de su hijo, él incluso tuvo que huir porque amaba a su hijo. Pero las consecuencias de la falta de respeto a su padre fue la muerte. Pero tal vez haya una familia y tengamos necesidad de llegar a tu presencia para pedirte por nuestros hijos, por nuestras hijas. Todos tenemos
un hijo en necesidad, una hija, un familiar, un ser querido. Señor, nos acercamos a tu presencia, donde creemos firmemente que tu presencia está obrando en familias, en vidas, en hogares. Señor, y que en este instante, por acercarnos a tu presencia, tú estás deteniendo tantas cosas que iban a llegar sobre nosotros. Que no acontezcan, líbranos del mal. Pero también oramos que nos saques de las circunstancias que se encuentra nuestra vida. Somos seres independientes, pero cuando llegamos a tu presencia, nos convertimos en seres dependientes, donde ahora tenemos a quien acudir. El pecado de Adán y Eva fue la rebelión. No permitas que esto siga dañando nuestra comunión, que nuestras rebeliones nos separen de esa paz y de esa gloria. Tú eres quien levanta nuestra cabeza. Tú eres nuestra gloria misma. Y te alabamos por este momento tan especial de tu palabra. Oro por toda enfermedad que hay. Oro y suplico de tu mano divina. Señor, tu nombre es nombre Rafa, nuestro sanador. Glorifica tu presencia en mi hermano, mi hermana, en la súplica que está haciendo ante tu presencia, su bebé. Señor, toca a ese bebé. Guárdalo, guárdala, líbrala, sánala. El hijo, la hija. No estoy adivinando. Solo sé que tú sabes nuestras necesidades y oro por la necesidad de tu pueblo y rechazamos toda enfermedad, toda maldición, toda herencia, Señor, de enfermedad. En el nombre de Jesús declaramos vida. Toda herencia, Señor, de malos caminos, de influencia. Gracias porque ahora nos das vida y vida nueva en Cristo Jesús. Guarda a tu iglesia, a tu pueblo, a mis hermanos que nos están oyendo, a nuestros amigos, a nuestras amigas, que puedan acercarse ahora a ti. No es por obras para que nadie se gloríe, sino llegar ante tu trono confiadamente por la obra que Cristo Jesús venció y nos da ahora también el ser vencedores. Todo problema económico, legal, enfermedad, Señor, físico, hereditario, lo reprendemos y declaramos vida en Cristo Jesús. Porque nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga, les amamos. Y adelante, los miércoles seguimos aquí y lo hacemos con el fin de estar con ustedes, que aunque no están en Tucson, aunque no pueden estar ahorita en el templo, pues apreciamos que se unan a través de este medio de estar junto con ustedes en Facebook Live. Dios les bendiga, les amamos y escríbanos si tienen algunas preguntas o quieren oración por algo, escríbanos y vamos a mantener nuestra oración. Si hay necesidades siempre, pero vamos a estar orando. Dios les bendiga.